a todo lo que da aquí en la Puerta Grande de la Huasteca Potosina. También me reportan que en la zona media está caluroso y bueno, en la capital también se está reportando pues una intensa temperatura. Ojalá y pues disfruten de este sabadito rico, mi querido Pepe, y qué mejor que disfrutar, recordar Batman Inicia en el 2005, ¿no? Así es de 2005 el tema de Batman Inicia. A ver, ¿qué dato histórico tenemos de ese Batman? Que regrese. El Batimóvil no lo pueden olvidar. No. Que a lo largo de los años, pues Batman ha enfrentado a más de 1000 villanos en todas sus historias, incluyendo a los icónicos Joker, Catwoman y el Pingüino. ¿Eso sí lo recuerdas? Eso sí, claro. A ver, es que Batman es parte esencial de la cultura pop. Sí. Entonces, no podemos olvidar a la Batichica, eso sí, no la podemos olvidar. Entonces, Yvonne Cray, que aparecía en la serie de televisión de los años 60 con el señor Adam West. Un saludo a mi querido Peque López, allá en los mercados, que está chambeando. Y que bueno, saludos mi querido Peque, ya estamos, como siempre nos están escuchando aquí en la zona de los mercados, allá la gente que nos está escuchando en la capital, en la carretera 57, en la zona de Villa de Pozos, del nuevo municipio Villa de Pozos. Y bueno, hablando de villanos, bueno, todo lo que hemos estado viviendo en la agenda nacional, el tema de la inseguridad y bueno, pues esta utopía que a lo largo de los últimos 6 años nos han vendido de tener una corporación efectiva. Pues yo le quiero agradecer mucho a Armando Vargas, coordinador de seguridad de México Evalúa, que nos haya tomado la llamada para platicar de lo que se dio en la Cámara de Diputados, la iniciativa del presidente López Obrador. Insistió hasta que lo logró, de que se fuera a la Sedena, que estuviera como órgano rector la Secretaría de Defensa Nacional de este cuerpo policíaco, que bueno, mi querido Armando, la policía, lo que hoy conocemos como la Guardia Nacional, deja de ser civil para convertirse en un brazo militar del gobierno, de la seguridad. Hola, estimado Samuel, primero que nada, muchas gracias por la invitación, un fuerte abrazo y muy buenas tardes a toda tu audiencia. Sí, lo que vimos recientemente en las últimas horas, en realidad fue la formalización de la perpetuidad de la militarización de la seguridad pública, porque desde su creación, en realidad, la Guardia Nacional ya operaba como un militarizado en la práctica. Tan solo el 90% de sus miembros provienen de la Sedena y de la Secretaría de Marina. Entonces, lo que ocurrió en la Cámara de Diputados fue formalizar esta adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena como parte del famoso Plan C. En realidad, lo que vimos no fue el esfuerzo de los legisladores por impulsar una política pública que haya dado resultados, porque no ha sido el caso, sino pues formalizar la construcción de una especie de instrumento de control político que ya no solamente neutraliza los contrapesos a nivel, sino también entre los niveles de gobierno, ¿no? En este sentido, estamos viendo que los derechos humanos, lo han dicho organizaciones internacionales, que México estaría ya violando los acuerdos que se tomaron en la materia. Es decir, que tengamos un cuerpo militar similar al de Venezuela, al de Nicaragua, al de Cuba, en donde las garantías individuales se hagan a un lado, Armando. Sí, en términos de derechos humanos, la reforma de la Guardia Nacional es muy peligrosa, precisamente porque le brinda fuero militar a la Guardia Nacional. Básicamente los miembros de las Fuerzas Armadas, incluyendo esta corporación pseudopolicial, pues serán investigados por tribunales militares. Además, también la reforma implica que estos cuerpos de seguridad pues van a ser regulados por sus propias leyes. Esto abre mucho espacio, no solamente a la opacidad, sino sobre todo a la impunidad. Y si consideramos además que la reforma señala que el titular de la Guardia Nacional, va a ser seleccionado por el presidente de la República a propuesta del titular de la Sedena, pues se crean los incentivos para que la Guardia Nacional responda a los intereses políticos, ¿sí?, de ciertas élites, pero no de la población. Entonces es muy peligrosa. Zucay Barrios, ¿qué le quieres preguntar a Armando? Hola, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, les saluda Sujei Barrios. ¿Cómo evalúa las estrategias implementadas por el gobierno de López Obrador en el contexto actual? Sí, esta es una pregunta muy, muy interesante y muy importante, porque este sexenio es uno de los más complejos de evaluar en términos de seguridad pública. Durante el sexenio de Felipe Calderón y el sexenio de Enrique Peña Nieto, la evaluación era fácil porque era muy claro que terminábamos peor de como habíamos empezado. Más homicidios, más violencia del crimen organizado, etcétera. Pero este sexenio tiene una particularidad, es que el sexenio más violento de la historia también es el primer sexenio después del siglo XX o en los últimos años que sí tiene una reducción, al parecer, paulatina, pero sostenida, de la violencia homicida. El gran problema con esto es que si bien el presidente López Obrador nos ha insistido en que estamos en un proceso lento pero certero de pacificación, en realidad no hay ninguna evidencia de que la reducción del homicidio doloso responda a las políticas del presidente, particularmente a la Guardia Nacional. Entonces genera muchas dudas. Incluso el caso de Sinaloa reciente demuestra muy bien que la dinámica del crimen organizado y no de las políticas del presidente. Entonces, para contestar de manera muy puntual, yo diría que hoy hay mucha incertidumbre sobre lo que ha funcionado y más bien eso nos da pie a pensar que han sido estrategias poco efectivas. En este sentido, Armando, Sinaloa nos está dando muestras de narcopolítica y que pues ya las instituciones que están enmarcadas en el derecho pues han sido hechas a un lado por ese poder fáctico como es el narcotráfico, y ver a un jefe militar diciendo que la violencia en este estado cesará en la medida en que exista prudencia de los líderes de las dos facciones en disputa. Esto, de alguna manera, no deja en evidencia que el Estado mexicano ha sido superado por la narcocultura. Sí, me parece que hay muchas evidencias de que el Estado mexicano ha claudicado en su responsabilidad principal, que es proporcionarle seguridad a la población. Hoy estamos viendo el caso de Sinaloa, en donde a raíz de una disputa interna entre el cártel dominante, pues la violencia ha explotado. Tan solo el último fin de semana. Bueno, se nos cortó. A ver, vamos a tratar de recuperar la llamada con Armando para establecer esta comunicación. A ver, Armando, ¿sí nos escuchas? A ver, vamos a tratar de restablecer la llamada. A ver, perdón, se nos cortó, pero bueno, vamos. La tecnología no tiene palabra, pero aquí estamos tratando de establecer otra vez el contacto con Armando Vargas de México Evalúa, que está haciendo muy interesante en las expresiones que nos está mandando buzón. Creo que entró a una zona. Y bueno, Pepe, lo de Sinaloa, muy lamentable, ¿no? Muy lamentable. Sin duda, verdaderamente está desatada la violencia en ese sentido. Está muy desatada, y están pues las facciones de los Chapitos y del Mayo Zambada, pues están polarizando esto, y bueno, de una otra manera no están permitiéndole vivir con tranquilidad a la gente de ese estado de la República Mexicana. Sukey, que la película de terror en Sinaloa. La película de terror. Ya hasta corrido tiene. Sí, ya vi que tienen un corrido nuevo. El Pillín, el Pillín lo capturan mediante un trabajo de inteligencia de la Marina, ubicando los narcocorridos que entre ellos Peso Pluma le dedicaban. Ahí fue donde le ubicaron, porque él no aparecía, él no tenía identidad, era un jefe de sicarios que no tenía, pero la Marina hizo el procedimiento que le correspondía para poder establecer la identidad de este líder. A ver, ¿ya estamos restableciendo? ¿Cómo no? A ver, Armando, ya estamos otra vez de regreso. Adelante, Armando. Sí, perdón, hay un problemita técnico. Les comentaba que el tema de Sinaloa demuestra bien que el Estado mexicano claudicó a su responsabilidad. Sí. Seguridad pública de su población, pero no solamente es el caso de Sinaloa que lo demuestra, también es el caso de Chiapas, el caso de Michoacán, el caso de Guerrero, el caso de Sonora, y no olvidemos que las últimas elecciones fueron las más violentas en la historia moderna de este país.
Entonces creo que el Estado no solamente ha sido superado en varias regiones, sino directamente neutralizado. Hoy nuestro país vive un proceso en donde cada vez hay más territorios controlados por el crimen organizado y menos por el Estado de Derecho, y eso es, creo, el principal reto que tendrá que afrontar la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Le está dejando un país hecho añicos el presidente López Obrador a Claudia Sheinbaum? Está dejando una crisis importante en varios frentes, ¿no? Hoy deberíamos de estar hablando de la transición de la presidenta electa, de todo lo que va a hacer iniciando sus primeros 100 días, por ejemplo, pero en realidad estamos viendo cómo se está materializando la voluntad del presidente López Obrador. Entonces la presidenta va a tener que llegar en un contexto a administrar el conflicto y no ponerse a gobernar. Entonces digamos que le está dejando la incertidumbre de los mercados, le está dejando la incertidumbre del entorno de negocios, le está dejando la incertidumbre. Entonces le está dejando un país con muchas crisis en varios frentes. Yo no sé si un país en añicos, me parece que hay regiones que sí son bastante funcionales en el país, pero hay amplias parcelas que pues en realidad sí están experimentando un problema severo de gobernabilidad. Pues yo creo que esta película de terror que viven en Sinaloa y que se replica en otras entidades federativas, pues es el pan de cada día. Mi querido Armando Vargas, coordinador de Seguridad de México Evalúa, te quiero agradecer mucho que nos hayas tomado la llamada y bueno, invitarte a que estés en estos espacios, esta es tu casa, para que nos compartas el análisis, la visión que tiene esta organización en México sobre el tema de seguridad. Muchísimas gracias a ustedes, Samuel. Cuenten con nosotros siempre. Un abrazo y excelente fin de semana. Gracias, Armando Vargas de México Evalúa. Vámonos a una pausa comercial. Regresamos con el alcalde Enrique Galindo, el alcalde de la capital, que ayer rindió su tercer informe de gobierno de cara a su toma de protesta como alcalde reelecto, el primer alcalde reelecto de San Luis Potosí capital. Regresamos. Samuel Roa, en la edición de fin de semana de emsavalles.com Radio. Una pausa y regresamos.